Viernes a las 8 por ATV Más. Más noticias, más cerca. Muy bien, Jorge Cayó es una de las voces que más importante del país en materia ambiental, que en estos temas que hemos visto de conflictividad en las zonas mineras, tiene mucho que decirnos y por eso lo he invitado esta noche para que nos cuente su visión del tema. Jorge, gracias por venir, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Augusto? Gracias también por invitarme. Leí un artículo, un artículo en la revista Correo Semanal muy interesante donde dabas tu apreciación de las lecciones que sacábamos de Conga. ¿Qué cosa hemos aprendido de Conga? Sí, en verdad, Conga es un caso emblemático que nos está permitiendo un poco desnudar nuestras fortalezas por un lado, pero sobre todo las carencias, ¿no? Entonces, lo primero que hemos aprendido, creo que todos, es que el tema ambiental se queda en la agenda del desarrollo, no en la agenda de un sector o de otro sector, sino en la visión de futuro del Perú. El tema ambiental es importante. ¿Y por qué es importante? Porque es la fuente de la riqueza y el patrimonio natural que tenemos. O sea, somos un país que viene explotando aceleradamente sus recursos naturales y que entonces tiene una obligación económica, además, de manejar bien ese patrimonio, ese activo. Entonces, lo primero que hemos aprendido, creo yo, y eso se expresa en lo que ha dicho ante la comunidad internacional el presidente Ollanta cuando fue a Río +20, es que tenemos que revisar toda nuestra estrategia de desarrollo para incorporar el tema ambiental. Ahora, el tema ambiental es como un tren que jala un montón de otras derechos y situaciones como evaluación del territorio, tenemos que ordenar bien el territorio, como consulta y participación ciudadana, que ya Perú la tiene muy, digamos, avanzada a nivel de legislación, tenemos que llevarla a la práctica, pero es uno de los países que tiene a nivel legislativo una serie de instrumentos o legislación que realmente permite el acceso a la información, obliga al Estado a proveer esa información, y eso tiene instrumentos judiciales que permiten a cualquier ciudadano a pedir y a exigir que le den esa información. Pero lo que no tenemos, paradójicamente, es información sobre el territorio. Es decir, somos un país que no conoce sus recursos naturales. No conocemos bien los acuíferos, no conocemos bien las cuencas, y hay todo un tema ahí que conversar, ¿no? Y dirías que para bien que Conga, es decir, el proceso de que el tema ambiental está en la agenda, hay un pre-Conga y un post-Conga, es decir, que Conga es como un hito que te divide la mirada que tenemos. Conga y otros probablemente otros casos y otros conflictos. Yo creo que los niveles de conflictividad que estamos teniendo nos están llevando a a través del error, a aprendizajes y a una toma de conciencia de todos. Y ahí un poco lo que está sucediendo es que los ciudadanos empezamos a descubrir quién realmente tiene voluntad de liderar para el desarrollo. Entonces nos encontramos con líderes que sin mucha información o con una subjetividad enorme, ¿no?, proponen y asusan movimientos que generan estos extremismos que ponen a un lado al Estado, al otro lado a la empresa y al otro lado a un grupo enorme, ¿no?, de ciudadanos que no están informados o que están mal informados y que son asusados para otros fines. Entonces, por eso es que se dice que el tema ambiental ahora es la bandera de muchos líderes que quieren, ¿no?, hacerse notar en sus comunidades, sean grandes o pequeñas. Pero ahí te refieres a Santos, ¿no? Me refiero a Santos y a otros, ¿no? Si vas a Puno, si vas a... Es decir, hemos tenido casos emblemáticos. Todo el tema de la minería ilegal, claro, es un caso increíble, en donde la sinrazón pretende imponerse por la fuerza. Entonces, ¿qué cosa hemos aprendido acá? Que tenemos que invertir mucho en prevención. Mi manera de ver la cosa es que para poder prevenir los conflictos tienes que tener 2 o 3 instrumentos claves. No voy a hablar de los instrumentos legales, quizá más adelante, sobre los estudios de impacto ambiental, pero un instrumento esencial es poder comunicarte bien. Y para poder comunicarte bien tú tienes que hablar los lenguajes
peruanos, es Eso decir, las que lenguas. te escuchaba comentar A que mí muy me parece importante, el multilingüismo en el Perú no ha sido enviar reconocido. gente que no sabe la lengua de la Así gente de la es. zona es inadmisible, Es ¿no? inadmisible. Uno no puede ser que, si soy una empresa exportadora y quiero ir al mercado, a mi mercado, entonces tengo que formar a gente que hable inglés, chino, o francés o italiano. En el mundo, la comunicación es esencial. Y para una licencia social y para poder tener sostenibilidad, ya que hablamos de desarrollo sostenible, es básico tener relaciones de confianza. ¿Cómo se construyen las relaciones de confianza? A través de la comunicación. Nos hemos olvidado que somos un país multilingüe. Entonces tenemos que ver cómo en las escuelas empezamos los limeños y los de provincias, es decir, las capitales, empezar a estudiar como una segunda lengua la lengua más cercana que tengamos, o las lenguas más importantes que tengamos en el Perú. Esto que parece una locura, no lo es. Es esencial porque creo que los vínculos de confianza a través del lenguaje, que es el instrumento esencial de la comunicación, se pueden construir, pero cuando estamos separados además por el lenguaje y por visiones distintas del mundo, del desarrollo, de lo que entendemos por lo que es mejor para el país, es que tenemos las semillas del mal, ¿no? Digamos, claro. o del conflicto. Ahora, una pregunta que muchos se hacen es, ¿Conga ya va o todavía no va? ¿O dónde estamos? Porque es un limbo algo extraño, ¿no? Sí, digamos, estamos en la época seca. Y en la época seca, no de avenida, sino de estiaje, la empresa ha empezado a hacer los reservorios, en el entendimiento de que Conga va. Si la empresa está actuando como Para que eso lo Conga hace, va. ¿no? Si no, no lo faría. Lo hace, se le ha puesto una condición de que sin eso no va lo otro, entonces ha empezado a hacerlo, obviamente con el visto bueno a la autoridad. Entonces esa primera señal ha generado un conflicto. Santos reacciona y dice, bueno, ¿qué es esto? No me han consultado, no... y el presidente le no dice está claro, que y se el meta con la Así es. propiedad privada, Entonces, que se atenga a las consecuencias. Esa medida es riesgosa. El Estado y el gobierno está jugando ahí a ejercer su autoridad, lo que está bien, pero en un conflicto tan encrispado como dos cuervos, ¿no? Probablemente va a suscitar un conflicto, ¿no? Mayor, que es lo que tenemos que prevenir. Por otro lado, yo hablaba de información. Tenemos que conocer nuestros recursos naturales. Hoy día, Richard Webb, en un buen artículo sobre la Amazonía en el comercio, señala y dice, señores, no conocemos lo que está pasando, no tenemos información, son otras personas, instituciones privadas, pequeñas, que tienen una información de la cuenca y todo parcial y no sistémica. Entonces no sabemos qué es lo que pasa con nuestras cuencas. El Estado tiene que invertir fuertemente con las universidades locales y las universidades nacionales en evaluar los recursos, en hacer un seguimiento. Esa data vale oro. Esa información es importantísima para el empresario, para la comunidad, para el líder, para el político, para tomar decisiones. Entonces tenemos que invertir en lo que es nuestra evaluación de recursos naturales permanente, para poder después además fiscalizar. Ese es el otro tema, ¿no? Claro. Entrar ya al proceso de cómo fortalecer la gestión ambiental y ¿no? ¿Cómo hacerlo? Mira, yo creo que ya tenemos el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente tiene, por otro lado, un organismo de evaluación y fiscalización ambiental que todavía es paupérrimo. Pero se puede asumir que está en formación. No, desde el año 2004. Perdón, 2000... Una formación bien lenta. No, desde que no, del año 2004 no, es desde que BRAC asume el ministerio, pero estamos... 2006, 2008, creo que es, del año 2008. Sí. Hace 4 años que tenemos este organismo y no se le ha metido, sino recién ahora se va, hay que fortalecerlo. ¿Por qué? Porque esta OEFA tiene como misión empezar a hacer el seguimiento de los estudios de impacto ambiental, que le da credibilidad al Estado como autoridad. O sea, yo autorizo para que se haga tal cosa, pero si no cumplen, castigo. Claro. Por otro lado, tenemos que fortalecer todo el proceso de evaluación de impacto ambiental para que la consulta sea una consulta un poco más informada de todas las partes. Y para que no dejar el Estado solo a la empresa con la comunidad, sino ver cómo crea mecanismos de confianza a través de estos intérpretes de los que yo estoy de alguna manera señalando, para que pueda haber, ¿no?, vehículos de comunicación que no existen. Los estudios de impacto ambiental, entiendo que el ministro del Medio Ambiente tiene el encargo y el gobierno ha asumido el compromiso de fortalecer
¿no? Todo este instrumento que en cualquier país es esencial. Y es esencial también para la competitividad. Porque, ojo, no podemos tampoco convertir el estudio de impacto ambiental en un proceso burocrático costosísimo. Claro. Porque tenemos que ver cómo se hace en los otros países. ¿Cómo se hacen en otros poner... países? ¿Y tienen credibilidad? ¿Cómo se logra que la gente los acepte y si eso se aprueba, se aprueba? En muchos países de América del Sur es un problema parecido al nuestro. Lo que pasa es que creo que hay mayor información, es decir, hay mayor objetividad sobre la mesa. Si los peruanos pudiésemos saber realmente, y todo el mundo confiar, en qué cosas representan estas lagunas para el sistema hídrico de Cajamarca, pero saberlo de verdad, claro, porque lo dice la universidad local, porque lo dice la Universidad de Ingeniería, y porque todas estas instituciones de alguna manera son parte de un sistema que está investigando. Además le damos trabajo a un montón de gente que requiere, sin duda, y que lo requerimos. O sea, esta diferencia de falta de información es grave, ¿no? Por ejemplo, el problema del agua en Ica, el acuífero. El acuífero no ha sido evaluado. No saben ni los iqueños ni nadie cómo está el acuífero de Ica. Sabemos que cada vez hay que ir más abajo. ¿Y de quién depende iniciar, desarrollar esos estudios? ¿Del Estado? Del Estado. Del Estado. ¿Y el como Estado promotor, está asignando los recursos y el interés, la preocupación para eso? Tímidamente todavía. Y como hay que crear un mercado, porque esto es un mercado. Sin duda. El día que una universidad pueda... Yo estuve en el Mantaro el otro día, en Huancayo, y en la Universidad Continental explicaba y hablaba con el rector, y yo le decía, ustedes pueden realmente evaluar y ser los que empiezan a hacer un monitoreo de la cuenca del Mantaro, que está contaminada, pero que es una cuenca riquísima. Y si pudiesen ustedes generar esa información, sería muy valioso para todo el mundo, para los agricultores, y poco a poco se va creando un mercado, ¿no? Que es lo que de alguna manera sustenta este tipo de inversiones en información. El mercado creo que ya existe. Sí está. Porque el mercado de los estudios de impacto ambiental va a crecer, van a crecer las consultoras. Claro. También se va a intentar, entiendo yo, ser mucho más exigentes con las consultoras, tener un registro único de consultoras ambientales, empezar a supervisar que realmente el equipo que tengan es un equipo valioso, poner equipos equivalentes en la administración pública que puedan evaluar de tú a tú la información que es presentada con el estudio de impacto ambiental. Hay que trabajar mucho en eso y espero que el gobierno lo pueda hacer en el plazo que se ha impuesto, que creo que son 30 o 45 días, ¿no? ¿Se ha dañado la estabilidad y seguridad para la inversión como consecuencia de Conga? Te cuento un abogado que te pregunte, un abogado de una empresa extranjera minera que te pregunte, oye, si yo tengo mi concesión y un día se mete la comunidad dentro, ¿yo puedo llamar a la policía y decir, se han metido a mi propiedad, ¿los puede sacar? El mensaje de Ollanta hoy día va en esa línea. Va en esa línea. Va en la línea de decir, ojo, el derecho que otorga el Estado de concesión es un derecho real. Es tan real como la propiedad o como la posesión. Y entonces está diciendo, el Estado va a defender ese derecho. Sí, yo creo que hay en la percepción de inversionistas nuevos, no que conozcan el Perú, nuevos, de que la cosa está un poco más complicada cuando se trata de inversiones alejadas en territorios donde el Estado no tiene una presencia, ¿no? Entonces, que es un poco el caso, o es el caso, en el caso de Cajamarca. Entonces, yo creo que las lecciones son muchas, tenemos que ser más positivos. Yo creo que además los líderes locales deben cambiar el enfoque. Tú no puedes permanentemente llevar al choque a la población. Hay de todo, ¿no? Hay lugares donde están jugando de otra manera, pero como que en Cajamarca yo lo que lamento mucho es que Santos no supo subirse al carro ganador cuando debió hacerlo y decir, esto que se ha conseguido es porque iniciamos un reclamo, habían temas que no estaban resueltos. Sin embargo, ha seguido como un túnel perdiéndose para ir al choque hasta el final. Santos tiene pues una agenda que ya expresó él y creo que está obsesionado con esta lucha, ¿no? Con la empresa, con los Benavides, ahora con Newmont y con Ollanta, ¿no? Y entonces uno pierde, por un lado, la objetividad, obviamente, y por otro lado, la credibilidad. Claro. Entonces, y aquí viene el comentario, ¿dónde están las instituciones de Cajamarca, finalmente? ¿Existe? Claro que existe. Te iba a preguntar, como dices, ¿dónde están? De repente no hay muchas. Pero tienen que haber cajamarquinos, y estoy seguro que existen, pero que
o no tienen acceso a los medios de comunicación, o los medios de comunicación no los han convocado, o no tienen una experiencia y una historia de organización para, ¿no?, ciudadana, para de alguna manera hacer valer lo que piensan. O por otro lado, están de acuerdo con Ollanta. Que diga con Santos. Con Santos. Hubo un caso en el cual ellos hicieron una transmisión, ¿no? Y decían que se quejaban de que no estaban yendo los chicos al colegio porque había paro. Entonces le preguntaban, ¿y por qué no vienen los chicos? Entonces dijo una de las personas, una de las autoridades, dijo, lo que pasa es que los padres no quieren enviar a los chicos, ellos también están en contra de Conga. Y hay otro tema que es psicológico y que lo conocemos todos, y es un poco la soberbia, ¿no? El mismo Ollanta ha hablado de la soberbia. Hay una tradición o una historia de Yanacocha, que no es una historia maravillosa de buenas relaciones, y entonces, en ese contexto histórico, ¿qué cosa tiene en la memoria el poblador? Sabemos que tiene una bronca contra la empresa. ¿Y por qué confiar en ellos si ya conozco cómo son? Entonces de ahí viene la actitud suicida. Yo digo, bueno, ahora me vengo. Es el momento de ejercer, ¿no?, mi rabia. Entonces estamos en un problema de ese tipo. Por eso tenemos que salir de Conga, ver cómo la carga cómo la carga se acomoda en el camino, ¿no?, y cómo empezamos a trabajar seriamente desde el Estado, desde los medios de comunicación y desde el sector privado, para ver cómo la investigación, las universidades, las empresas empiezan a invertir más en sus estudios de impacto ambiental. Hay un mercado de estudio de impacto ambiental muy barato. Tú pagas 4 o 5 mil dólares y tienes un estudio muy pequeño. No estoy hablando de este tipo de estudios. No, pero de una mina... No, tampoco. Pero estás hablando, este estudio debe haber costado, ¿cuánto? Un par de millones de dólares mínimo. Claro. Pero uno tiene, lo que quiero señalar es que ese mundo ese mercado de los estudios de impacto ambiental también se puso un poco chicha. Entonces tú tienes empresas que hacen estudios cortando, sacando de un lado y de otro sin ni siquiera ir al lugar. Claro. ¿No? Y ahí hay un montón que hablar. Por ejemplo, no hay una historia de decir no. Aquí de no aprobación de un estudio. Si vemos un poco todos los estudios de impacto ambiental... ¿Verdad? No hay... ¿Cuáles son los casos? Claro. Uno o dos. El de Ancón es uno, porque tenía que ver con el lugar. Claro. ¿No? Y aquí hay otro tema. En el sistema de gestión de evaluación de impacto ambiental tenemos que primero ver si ese lugar es el adecuado. No para las minas, pero sí el lugar, por ejemplo, para las relaves. Y ahí viene todo ese mensaje que también ha enviado la empresa, Benavides, diciendo que tiene dudas si va a salvar o no las dos lagunas. Entonces está echando fuego, ¿no?, a este caldo que está ya hirviendo, ¿no? Ojalá que las cosas cambien, la verdad. Pues no es que todavía están Conga ya vas, no, que faltan muchas cosas por resolver, ¿no? Tenemos que confiar más en la capacidad que tenemos los peruanos de hacer las cosas bien. Yo creo que lo podemos hacer, lo estamos demostrando en muchos sectores. Campos. Y creo que tenemos la capacidad de comunicarnos mejor. Requerimos mayor buena fe. Pero requiere confianza, ¿no? De romper la desconfianza que hay, que es tan grande. Y por eso yo insisto, tenemos que hablar un poco el mismo idioma. Y tenemos que ver cómo invertimos, ¿no?, en resolver estos problemas de comunicación que estamos teniendo, ¿no? Jorge, muchísimas gracias por darnos esta visión que no es muy usual. Más bien hemos estado conversando con mucha gente que está como en plan con la cara pintada de guerra, y creo que falta un poco de decir, paren esta cosa, ¿no? ¿Por qué no nos sentamos a conversar en otro tono? Bueno, sí, pues yo creo que Conga tiene que resolverse, y creo que no debemos precipitarnos ni desde la autoridad ni desde los líderes locales, ni desde la empresa, ni de la empresa, y tenemos que ver cómo otras voces empiezan a escuchar. Empecemos a preguntar a los cajamarquinos. Exactamente. Pero a los cajamarquinos de verdad, y a los que están haciendo la economía cajamarquina, que empiecen a expresarse, ¿no? Exacto. Porque es fundamental. Jorge, muchísimas gracias. Ha sido el presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Jorge Cayó, esta noche aquí. Buenas noches. Vamos a una breve pausa y venimos con la parte final del programa. Ya última vez para que puedan marcar su respuesta si cree que la reforma del transporte va a tener éxito o no aquí en Lima. Ya volvemos aquí en Buenas noches.